Este podcast es una recopilación de temas exclusivos publicados en BioBio Chile. Agradecemos a quienes nos escuchan y bienvenidos a Expediente BioBio. El audio que escuchan se grabó en las afueras del Tribunal de Garantía de Coronel en la región del Biobío. Eso fue un 27 de diciembre de 2022 y lo que escuchan es un grupo de mujeres gritando "ni una mujer menos, ni una muerta más". La manifestación se debía a un caso puntual. Ese martes era la audiencia de formalización de René Jiménez Molina, autor confeso por el femicidio de Estela Vega, su esposa, por poco más de 28 años. En otras palabras, ese día se decidía si René terminaba en prisión preventiva o quedaba en libertad. Las mujeres que se agruparon en la entrada del edificio judicial tenían pancartas con su nombre y exigían dos cosas: justicia y no más femicidios. Se les veía consternadas, se les veía enojadas, se les veía triste. Hasta cantaron a coro: pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Estela Vega Estuardo tenía 57 años cuando desapareció. Fue el 21 de diciembre de 2022, a solo 4 días de la Navidad. Lo que se presumía, según la versión que contó su esposo René Jiménez, es que había ido a comprar regalos a Concepción, a unos 46 minutos de distancia desde la población Jorge Alessandri en Coronel, el lugar donde ambos vivían. Ese miércoles 21, René hizo su rutina normal. Salió de casa cerca de las 10 de la mañana para ir a trabajar al líder de Coronel. Terminó la jornada laboral y volvió pasada las 5 de la tarde a su hogar. Almorzó y se puso a ver televisión, inalterable, siendo que su esposa había desaparecido esa misma mañana. Esa noche decidió llamar a la hermana de Estela y su cuñada, María Angélica. La contactó aparentando que no sabía dónde estaba su esposa. Dijo creer que estaba en la casa de su hermana, pero no, ella nada sabía sobre su paradero, así que decidieron ir juntos a la comisaría de Lagunillas para denunciar una presunta desgracia. Al día siguiente, René clamó por ayuda. Sí, esta vez queremos contarles la situación que está viviendo una familia de Coronel de la población Jorge Alessandri. Habría salido Estela del Pilar Vega Estuardo, una mujer de 57 años que habría salido de su hogar el día martes en la mañana, y el último contacto con su familia fue cerca de las 11:18, donde anunciaba que iba a hacer una infinidad de trámites, principalmente las compras navideñas, iba a llegar hasta Concepción, pero aparentemente y hasta el día de hoy no hay mayor información. René salió hablando en televisión con una voz fría, cínica y simulando preocupación. Miró a la cámara y aseguró que no entendía cómo nadie tenía alguna información de su esposa. El asunto es de que era las 9:30, no me llamaban. Ya a las 10:30 la llamé yo. El teléfono de ella estaba apagado, así que llamé a mi cuñada para preguntarle por mi señora, ¿por qué no me llamaba? Entonces cuando la llamo me encuentro con la novedad de que ella jamás apareció en la casa de mi cuñada. Entonces yo le dije, pero ¿cómo puede ser? Si ella me dijo que iba a pasar a tu casa, que iba a tomar desayuno contigo. Lo que es importante es saber dónde está, o cómo está, o si la han visto. Porque realmente lo único que queremos nosotros como familia es saber de ella, porque está esa incertidumbre de no saber qué le pasó. Pero no fue lo único que hizo. Junto a su hija y otros familiares, salieron a pegar afiches con la foto de Estela, que iba acompañada de la palabra desaparecida. Durante 3 días existió una búsqueda sin descanso para encontrarla. Algunos la buscaban en Concepción y otros en Coronel. De ese día, una ex colega de Estela lo recuerda así. Supe por la historia de un amigo que subió que estaba desaparecida y
y yo nos pusimos de acuerdo, imprimimos flyers, yo estaba hospitalizado y en el hospital pegando flyers sobre ella, avisos de que persona extraviada. Su esposo dijo que lo mejor era buscarla por Concepción porque fue el último lugar donde ella dijo que había ido, pero su cuñada, María Angélica, lo encaró. Le preguntó si había revisado las cámaras del sector donde ambos vivían y René le respondió que no las tenía, que se habían borrado. María Angélica no le creyó, por eso, cuando la mayoría estaba en Concepción buscando a su hermana, ella decidió ir a la población Jorge Alessandri para conseguir alguna grabación. Cuando las consiguió y revisó las imágenes, se dio cuenta de un detalle muy importante. Estela nunca salió de su casa. Con esas pruebas fue donde la Policía de Investigaciones y en 72 horas, el mismo hombre que antes había pedido ayuda para encontrarla, ahora figuraba ser su asesino. Su esposo, René Jiménez, quedó detenido a la espera de ser formalizado por femicidio. Entonces, la línea temporal quedó así. El 21 de diciembre no se supo nada más de Estela desde la mañana. Ese mismo día en la noche, René decidió pedir ayuda. Durante 72 horas, es decir, 3 días, la buscaron sin parar. Al final del tercer día, se supo que Estela jamás salió a comprar regalos. En otras palabras, nunca cruzó la puerta de su casa esa mañana. El 24 de diciembre, a las 2:20 de la madrugada, René declaró en la Fiscalía Local de Coronel. Las pruebas en su contra que lo tenían acorralado lo hicieron confesar renunciando a su derecho de guardar silencio. Su testimonio partía así. A eso de las 6:30 horas, como todos los días, me levanté para ir a trabajar. Me fui a duchar, luego de esto me dirigí hasta la pieza matrimonial ubicada en el segundo piso de la casa para vestirme, y en esto mi señora, quien estaba despierta, comenzó a retarme señalándome que le faltaba dinero para la fiesta, que ya no le alcanzaba y que le molestaba estar sin plata. Le dije que yo le pasaba toda la plata a ella, que era ella quien distribuía el dinero, que yo no podía hacer más, cuando de pronto me comenzó a gritar tratándome mal, de inútil, a lo cual le pedí que se calmara, que no peleáramos por plata, pero ella seguía enojada, retándome. René explicó que intentó dejar de pelear, pero ella seguía enojada y tratándolo mal. En ese momento me quise despedir de ella para ir a trabajar, por lo que me la acerqué, pero ella me empujó, a lo cual tomé un martillo que estaba en la pieza y le pegué en la cabeza comenzando a sangrar, por lo cual cayó al suelo. Yo me puse encima de ella y con mis manos la sujeté del cuello contra el suelo, porque ella seguía gritándome. El golpe no la mató, solo hizo que se desplomara. Luego de eso René la ahorcó. Después la envolvió con bolsas de basura y wincha adhesiva. Luego de lo anterior la llevé a otra habitación donde la dejé en una esquina parada entre la pared y un closet, para luego taparla con cajas plásticas y bolsas, sin planear qué hacer con ella. Cuando Estela cayó al suelo salió un poco de sangre, el cual limpié con confort. En tanto el martillo lo dejé dentro de la canasta de ropa sucia en el garaje de la casa. El cordón eléctrico quedó puesto en su cuello. Lo que hizo después ya lo sabemos. Salió de su casa, fue a trabajar y desde el celular de su esposa se envió un WhatsApp. Llamó a su cuñada, llevó el auto al taller mecánico y pegó carteles para que ayudaran a encontrar a la mujer que él mismo había matado 24 horas antes. Lo que todos concuerdan de este femicidio es que nadie lo vio venir. Su familia y amigos estaban sorprendidos porque aseguraban que nunca hubo indicios de violencia intrafamiliar, que en 28 años de matrimonio jamás supieron de algún maltrato. Todo lo contrario, decían que tenían a René en un altar. Más allá, ella nunca demostró nada. Nosotros hicimos muchas charlas en el tema de la violencia. De que de repente no era bueno callarse porque de repente a uno le da vergüenza decirte que la persona que tú amas, que la que elegiste como tu compañero o el padre de tus hijos, te maltrata, no. Ella es Mónica Alarcón, ex colega de Estela del supermercado Santa Isabel. Digo ex colega porque Estela ya no trabajaba ahí desde hace 3 años. Ella en un momento se redujo la dotación de los trabajadores y la empresa empezó a desvincular porque empezaron a tener estas multifunciones en el interior de los locales y Estela ya no pertenecía a la compañía, pero nunca dejó de visitarnos. Siempre estuvo en contacto con nosotros, siempre estuvo celebrando el 18, porque ella era una persona alegre, o sea, independiente de que ella no estuviera en la empresa, nosotros igual la seguíamos recordando por todas esas cosas que nos entregó.
El día de su funeral, muchos trabajadores del supermercado llegaron a despedirla con su uniforme puesto. El escenario era el siguiente. El sector del cementerio donde descansaría Estela estaba repleto. Más de 150 personas fácilmente. Entre esa multitud había puntos rojos con blancos que eran sus ex colegas. Y todos concuerdan en lo mismo. Una persona que desarrollaba vitalidad. Era bajita, pero le gustaba mucho bailar, hacer chistes. Una persona con la que uno se sentía muy cómoda tratando con ella. Pero no es la única. Rodrigo Carrasco también fue su compañero en 2010 por más de 6 años. Su mirada, lo que más me acuerdo de ella, era una persona que irradiaba alegría. Y eso es como reconfortante cuando uno trabaja y tiene colegas alegres. Entonces la recuerdo por eso. Las políticas de la empresa tienen como un beneficio que es como el empleado del mes. Y me recuerdo que ella lo sacó y aparte que por su personalidad todos la queríamos. Entonces muchas veces yo creo que ha recibido más que un premio o el reconocimiento de su jefatura porque es una persona muy bondadosa. Su familia también opina lo mismo. La Estelita, como le decían, era una buena mujer, era preocupada, era risueña y tenía una mirada dulce. Y si bien solo ella sabe si se lo dijeron en vida, al menos en su funeral, la mayoría intentó transmitírselo. El martes 27 de diciembre fue un día duro. Ya habían pasado 6 días desde que la asesinaron y 3 desde que encontraron su cuerpo. Ese 27 de diciembre no solo era la audiencia de formalización de René Jiménez, también era la misa y el funeral, todo en menos de 24 horas. Yo fui a los negocios y pedí ver las cámaras. ¿Y ahí se dio cuenta de que...? Sí, pues sí vi las horas, lo que decía el tipo que era, dijo que mi nana había salido a las 11 y tanto, 11:18, 11 y tanto, y que ya pasaba donde mi sobrina y después ya pasaba a mi casa. Tira, mi nana anda a tener tanta energía para pasar todos lados. La que habla es María Angélica, la hermana de Estela. Puede que el audio no se escuche tan bien porque fue grabado en las afueras del cementerio, con un viento feroz. Pero lo que dice es que la coartada de su cuñado era muy sospechosa. Por eso ella decidió ir a pedir las cámaras a los negocios. Lo otro, mi nana era: hola nenita, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Te levantaste? En la mañana. ¿Ya? Y si ella salía, la acompañaba yo. Nunca la dejaba sola. Así que solo que mi nana haya ido sola. Toda esa sospecha. Él estaba hallando a toda la gente para Conce, porque inventó eso, que mi nana está en Conce. Pero yo no lo seguí cuando me dijo. María Angélica estuvo presente en cada uno de los escenarios, en la formalización, en la misa y en el entierro. Y a medida que el reloj avanzaba, cada vez perdía más fuerzas. Al final del día, lo único que decía llorando era: me arrancaron el corazón. Horas antes de que trasladaran el cuerpo de Estela Vega al cementerio, su hija María José se paró en el altar de la iglesia Misión del Señor, frente a un espacio rebosado de personas, y a la cabeza del ataúd de su madre, dijo: Esto es muy difícil para todos nosotros. Quizás sea algo que nunca vamos a poder superar como familia. En estos momentos, a pesar de lo difícil de esta situación, lo dolorosa de esta situación, yo no tengo odio en mi corazón. No tengo odio, porque sé que a mi mamá no le hubiera gustado que yo viviera con rencor en mi corazón. Ella solo quería que yo fuera una persona feliz, y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir adelante, y me seguirá dando fuerza para siempre. La ceremonia terminó con una reproducción de fotos de Estela en pantalla gigante. ¿Se acuerdan que este capítulo inició aquí, en las afueras del juzgado de Coronel, en la audiencia de formalización de René Jiménez? La audiencia se retrasó por horas, pero finalmente René quedó en prisión preventiva por el femicidio de Estela Vega. Mientras tanto, la defensa está realizando toda la diligencia y peritajes necesarios para una evaluación mental de mi representado a fin de tener alguna explicación respecto de lo sucedido y el contexto en que ello aconteció. La que habla es la defensora local jefe de Coronel, Marcia Soto. Explica que se están realizando peritajes psicológicos y eventualmente psiquiátricos,
para determinar si existe algún tipo de imputabilidad, lo que sería un atenuante que podría usarse en el tribunal. Esto mientras dure la investigación. Se ha tenido contacto con la familia de mi representado, principalmente con uno de los hermanos, quien relata que nunca vieron una situación de agresión, de malos tratos en contra de su cónyuge. La hija declara también en la investigación señalando que no vio tampoco durante toda su vida una pelea o situación que a ella le hubiera llamado la atención de agresión y violencia en contra de su madre. La fiscal de Coronel, Carolina Somorrostro, explicó que René fue formalizado por el delito de femicidio íntimo y solicitaron la prisión preventiva por la gravedad de los hechos, y además argumentando la perspectiva de género que debe considerarse en estos casos. Una vez que ya se produce el hallazgo del cuerpo de su cónyuge en el interior del domicilio de él de forma espontánea refiere a la policía que efectivamente él es el autor de estos hechos, declara voluntariamente, previa lectura de derechos por delegación de esta fiscal y renunciando expresamente a su derecho de guardar silencio y también de prescindir en este caso de un abogado, confesando su participación en estos hechos y su autoría en el fondo en la muerte de su cónyuge. Según los registros del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Estela Vega se convirtió en el femicidio número 38 de Chile. Tristemente, antes de finalizar el año, hubo 4 muertes más de mujeres. Y es importante destacar que no son cifras, no son números, son vidas humanas de mujeres que engrosan una lista macabra. Actualmente René Jiménez continúa en prisión preventiva y el plazo de investigación se fijó en un periodo de 6 meses. Voz y guión, Sandra Martínez. Investigación y reporteo, Camila Meniken y Sandra Martínez de la Unidad de Investigación de BioBio Chile. El sonido, la música y la edición estuvieron a cargo de Priscila Toro. La colaboración de voz fue de Felipe Díaz, de la Unidad de Investigación de BioBio Chile. Para más información puede visitar nuestro sitio web biobiochile.cl.